Gloria, gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Poderoso, poderoso el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos que están en sintonía. Le habla a su hermano Jesús Manuel Muriel Santana. Gloria al Señor. Del Ministerio Primera de Pedro 3:15. Estamos aquí nuevamente otro miércoles. Gloria a Dios. Estudiando la palabra de Dios. Saludos al hermano Gloria Rubén Lara. Gloria al Señor. Allá en Radio Salvación 810 AM. A través del cual estamos transmitiendo hacia el sur de la República Dominicana, y a todos los hermanos, ¿verdad?, que están o van a estar en esta mañana del libro de Esdras. Tenemos una introducción y en el día de hoy vamos a estar estudiando, gloria a Dios, el capítulo 1, y vamos a seguir con el capítulo 3, porque el capítulo 2, ¿verdad?, nos da una lista de las personas que llegaron con Zorobabel, y nosotros nos vamos a trabajar con esa lista. Después usted puede mirar la lista, gloria al Señor, de todas las personas. Si vamos luego de que terminemos, que terminemos el 1, vamos a brincar al número 6, al capítulo 2, versículo 61, o un poquito más arriba, al 58 más o menos, para hablar de unas personas, gloria al Señor, que eran de los sacerdotes, pero que no pudieron mostrar una genealogía, ¿verdad? No pudieron validar, ¿verdad?, su genealogía, ¿verdad? Si usted va al al Nuevo Testamento, usted ve como Pablo en un momento dado da su genealogía para validar, ¿verdad?, que él era judío completamente, ¿verdad? Para ese tiempo no había certificado de nacimiento, sino que tú tenías que trazar su genealogía desde la tribu, desde tu abuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, por ahí para abajo hasta llegar a ti. Por eso que usted tiene las genealogías también en el libro de Lucas y en el libro de Mateo acerca de Jesucristo, ¿verdad? Para validar su judaísmo, ¿verdad? Que era descendiente de la tribu de Judá, gloria al Señor. Así que vamos a orar, gloria al Señor. Vamos a orar para dar comienzo, ya, ¿verdad?, ya que el tiempo avanza. Ya prontamente, gloria al Señor, vamos a estar allá a través de allá en la cabina, con el hermano Rubén Lara, gloria al Señor, en los miércoles, estudiando la palabra en vivo desde allá, ¿verdad? Transmitiéndola vía DDD a través de Facebook. Bueno, gloria al Señor. Así que oramos. Amantísimo Dios, gracias por esta bendición, Señor, de estar aquí estudiando tu palabra. Señor, te pido con cada hermano, Señor, que nos oye a través de Radio Salvación 810 AM, Señor, sea bendecido, reciba bendición de lo más, de lo alto, gloria a ti, Padre. Te pido, Padre, que si hay algún enfermo, Padre, que tú lo sanes. Si hay alguno que no te conoce, Padre, que el tal, Padre Celestial, sea bendecido, Señor, que sea sano. Si hay alguno que no te conoce, Señor, pueda venir a tus pies, Padre, que te da el dolor del pecado, Señor, porque sabemos que los días están contados y que tu Hijo viene por la iglesia, Señor, y no queremos que nadie se quede, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Saludo también a la esposa María, que está por ahí también. Gloria al Señor, Dios la bendiga, Dios te bendiga, mi amor. La hermana felicita. Usamos a la pastora Marina Melo, el pastor Dagoberto Jiménez, gloria al Señor, y a todos los hermanos que conocemos por allá, que no puedo decir todos los nombres porque son muchos, gloria al Señor. Ahí se me molestan, pero estamos, gloria al Señor, aquí, ¿verdad?, haciendo la labor que el Señor nos envió para que, ¿verdad?, su reino, ¿verdad?, sea expandido, ¿verdad?, y lo poquito que nosotros podamos hacer, pues lo hacemos. Pues la semana pasada estuvimos hablando, gloria al Señor, de una introducción sobre estos dos libros, sobre el libro de Esdras, ¿verdad?, que en este tiempo a estudiar a Esdras, a Nehemías, y también vamos a estudiar a Esther. Gloria al Señor, corrido, los 3 libritos corridos, que son libros de la gente cuando estaba allá, en la deportación. En el caso de Nehemías, cuando regresaron, y Esther, ¿verdad?, ella estaba allá en Susa, todavía ella se quedó allá, ¿verdad?, en Susa, y nos trae, ¿verdad?, algo del contexto de lo que pasó el pueblo judío. Gloria al Señor.
ayer, no sé cuándo fue, ¿verdad? Se firmaron los tratados de paz, que yo no creo que va a durar mucho, porque se han firmado muchos tratados de paz y siempre hay un solo lado que lo viola, hay un solo lado que lo viola, pero ese es el lado que la gente ama, el lado que viola el tratado es el lado que la gente ama. Así que nosotros, ¿verdad? Vamos a continuar orando por todo el mundo, porque tenemos que amar a todo el mundo, pero siempre la misma personas son los ¿cómo se llama? Que violan el tratado, y esperemos que dure 100, 200, 300 años este tratado, y nosotros que estamos aquí hoy estudiando la palabra, ¿verdad? No tengamos que oír de otra guerra entre los judíos y los palestinos. Ok, Esdras y Nehemías, al igual que los libros de Primera y Segunda de Crónicas, originalmente formaban un solo libro. O sea, Esdras y Nehemías aparentemente se formaba, era un solo libro. En un momento pues se separaron. Ok, siguiendo la modalidad del cronista, completan la historia de Israel y Judá, relatan el retorno del remanente de Israel a Palestina, la reconstrucción de Jerusalén y la renovación de la adoración en el templo. ¿Ok? No, eso que yo dije ahora, eso es historia. ¿Ok? Se han encontrado rollos antiguos, míralo aquí, rollos antiguos donde, gloria al Señor, está Esdras y Nehemías juntos, ¿verdad? Aparentemente, pues, se piensa que fue escrito por Nehemías, se piensa, o por Esdras, que era el escriba. ¿Ok? En algún momento, pues se dividieron, igual que las crónicas eran uno solo, y ahora tenemos a Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y en el versículo 1, gloria al Señor, del libro dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Ok? Estos primeros 6 capítulos de Esdras abarcan un periodo de poco más de 20 años. ¿Ok? Está escrito que usted lo puede leer, qué sé yo, en 20 minutos. Si usted lee rápido, si soy yo, pues me va a tardar un poquito más. Gloria al Señor. Pero son más o menos 20 años, del 538, que es cuando se firma el decreto, ¿verdad? Hasta el 515, cuando ellos llegan y todas estas cosas. Durante el cual varios judíos regresaron del exilio de Babilonia y después de algunas demoras reconstruyeron el templo en Jerusalén que los babilonios habían destruido 50 años atrás. O sea, dice que algunas demoras, yo había dicho ya que ellos estuvieron 15 años, ¿verdad? Sin trabajar, porque pues se casaron y construyeron casa o edificaron casa, plantaron, se dedicaron a su casa, a su plantación, a sus hijos, y se olvidaron de Jehová. Eso lo dije cuando estaba hablando del profeta Ageo y de Zacarías, especialmente de Ageo, ¿ok? Entonces, eso cuando estaban construyendo el templo, que fue este primer grupo de Esdras. Nehemías fue a construir las murallas de la ciudad. Sin embargo, estos eventos no fueron escritos en forma de narrativa continua, sino que más bien se han acentuado ciertos momentos especiales, mientras que otros asuntos de importancia histórica, como el viaje de vuelta a Jerusalén, no se describen para nada. Esto se debe a que el autor vivió en una época mucho más reciente que los eventos que narra, de modo que estaba limitado a lo que veía escrito en los documentos que tenía a su disposición. O sea, recibió unos documentos, ¿verdad?, escritos ya sea por una persona que estaba allí, entiendo yo, Esdras o Nehemías, ¿verdad? Y entonces el que lo escribió, ¿okay?, en el instituto, en la escuela teológica, ¿ok?, se habla de que esto es el libro de Esdras y se habla del libro de Nehemías, ¿ok? Muchas veces, gloria al Señor, tiene el nombre de esta persona, pero no tenemos la certeza de quién en realidad lo escribió. Pero
lo que narra es algo real, algo histórico, ¿verdad? Y como tal lo tenemos que recibir. ¿Ok? Los documentos que tenga a su disposición como copias de carta, lista y otros documentos. Por la manera en que terminó el arreglo de todo esto, añadiendo algunos comentarios para unirlos, llama la atención de sus lectores sobre el significado religioso y teológico de estos eventos. En primer lugar, enfatiza el hecho de que estos eventos estuvieron bajo el control del soberano Dios del cielo, quien utilizó hasta reyes paganos como Ciro y Darío para realizar su voluntad para el pueblo. Aunque lo que pasó parecería insignificante en vista de los asuntos más importantes del poderoso imperio persa, esto anima al lector a considerar los asuntos internacionales como una perspectiva distinta de la corriente y donde una comunidad religiosa pequeña y de otra manera se desilusionaría fácilmente. Durante periodos de inestabilidad política, el creyente aprende a ver las cosas de manera más profunda para poder discernir las oportunidades que Dios ofrece, como por ejemplo el renovar los esfuerzos para la evangelización o cambiar la dirección de la estrategia de la iglesia para que sea más eficaz en su servicio y testimonio de un nuevo clima social. En segundo lugar, hay un gran énfasis en toda esta sección en la continuidad entre las antiguas instituciones de Israel y las de la nueva comunidad en Jerusalén, de modo que se les recuerda a los lectores que ellos son los herederos legítimos de todo lo que Dios le prometió a su pueblo. Hace mucho tiempo la religión de ellos no es nueva, sino que representa la continuación directa de lo que se les reveló a Moisés, a David y a Salomón. También puede ser que haga una observación negativa en esta sesión, a saber, el rechazo de las afirmaciones birrivales, como la de la comunidad samaritana al norte, que empieza a emerger. Estos capítulos fueron compilados mientras se edificaba el templo samaritano en el 300 antes de Jesucristo. Esa clase de garantía era necesaria. En tercer lugar, entonces, el autor claramente nota en los capítulos 4 y 6 que la oposición a la obra de Dios se supera mejor al continuar fielmente en la labor asignada por Dios, en lugar de buscar términos medios y optar por enfrentamiento. Todos estos temas serán desarrollados más ampliamente en los libros de Esdras y Nehemías. Entonces, del 1 al 11, yo leí del 1 al 2, voy a leer ahora al 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifica la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele. Los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Ok? En este primer capítulo se centra en las primeras dos observaciones que acabamos de discutir. El escenario es el año en el cual, debido a la rápida subida en la posición de autoridad de Ciro, conquistó a Babilonia en el 538, sustituyendo el pasado imperio mundial de Babilonia con el de los persas. ¿Ok? Y ya yo he dicho aquí, ¿verdad? Que según lo que yo he leído de gente que ha investigado textos antiguos, que el poderoso era el rey de los persas era Darío, y Ciro era el rey de los medos. ¿Ok? En algún momento yo tengo por ahí un estudio sobre Daniel 7. Voy a ver si lo puedo presentar y si me invento cómo proyectar, ¿verdad? A ver cómo puedo proyectar con unos visuales para que podamos ver porque yo por lo menos soy visual, yo necesito ver las cosas para poder ¿cómo se llama? Que se me quede las cosas que vimos. Pero como dije la otra vez, cuando Daniel es puesto en el foso de los leones, el que va donde él es Darío, no es Ciro. Ciro es el que toma la ciudad, y luego 2 días después Darío entra a la ciudad y toma posesión. A los 2 años Darío muere. Darío no tenía hijos, pero Ciro estaba casado con su hija. Entonces Ciro, al ser el rey de los medos y estar casado con la hija de Darío, hereda el reinado de Persia, y entonces es rey de Medos y de los persas. Y entonces, en su primer año, ¿verdad? Ya serían 3 años desde que él tomó la ciudad,
gloria al Señor, según dice la historia, en ese primer año, él seguida firmó el decreto. Firmó el decreto y a lo mejor dicen, pero Jesús, tú sigues diciendo lo mismo porque es que es necesario que entendamos, porque cuando usted está en el libro de Daniel, usted no ve a Ciro por ningún lado en Daniel, lo que usted ve es a Darío. El que usted ve ahí es a Darío. Gloria a Dios. Entonces, por lo menos yo decía, ¿y de dónde salió Ciro? Si el que está aquí es Darío. Gloria al Señor. Entonces seguimos. Este capítulo se centra en las primeras dos observaciones, lo dije, ¿verdad? Mientras que los otros buscaban establecer su autoridad por medio de medidas duras, tales como un movimiento entero de poblaciones, que eso fue lo que hizo Nabucodonosor, subyugadas, ¿verdad?, en el exilio, los persas preferían acomodar los intereses de gente local cuando esa política les convenía según sus propios propósitos. Antes de que los persas pudiesen planear su expansión hacia Egipto, necesitaban la lealtad de los habitantes del lado occidental del imperio, el cual incluía Palestina, y eso resultó en los favores que se le otorgaron a los judíos. ¿Ok? Como dije la semana pasada, creo que fue. Ay, señores. La semana pasada las sinagogas, muy probable, ¿verdad?, según estudiosos, comenzaron allá en Babilonia. ¿Ok? Comenzaron allá en Babilonia. Cuando ellos estaban allá, ellos, los babilonios, gloria al Señor, le dieron la oportunidad, gloria al Señor, porque ellos también tenían la misma forma de gobernar, donde ellos, a pesar de que se llevaban a los pueblos, pero les dejaban seguir practicando su religión. Era algo que también hacían los romanos, pero los romanos tenían problemas en la de un solo Dios. ¿Ok? A los romanos no les importaba que usted tuviera 200 dioses, pero si usted tenía un solo Dios, para ellos era un problema. Entonces, ese era el problema que tenían los judíos, que ellos servían un solo Dios y por eso siempre estaban en lucha con los romanos, gloria al Señor. Entonces, el decreto de Ciro, mientras que los historiadores seculares tratan de explicar los acontecimientos por medio de las políticas imperiales de la época, el autor bíblico las considera por medio de los cuales Dios realizó los propósitos. Por eso el impulso de Ciro, el versículo 1, y el del pueblo de Dios a obedecer fielmente, versículo 5, se pueden describir con los mismos términos. Lo que es más, se cuenta que Ciro fue el instrumento usado para cumplir las profecías anteriores, probablemente refiriéndose a Jeremías 59 y Jeremías 51:11. Vamos a buscar Jeremías 59. Gloria al Señor. Entonces, a ver qué es lo que dice por aquí Jeremías 59 y el 51:1. Dice el 9. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y serán tomadas sus flechas sus flechas son como de valiente y diestro que no volverá vacío. Y el 51:11 dice: limpiar las saetas, embrazar los escudos ha despertado Jehová, el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su pueblo. Gloria al Señor. Entonces, leídas a través de Isaías 44:28 y 45:13, que yo quiero que usted sepa que Isaías es el que profetiza acerca de Ciro. O sea, Isaías está profetizando en el siglo VIII, en el 700 y pico, y no es hasta el 538 cuando aparece Ciro. ¿Ok? No es Jeremías, no es nadie, es Isaías el que profetiza eso, porque por eso yo también hago referencia aquí a Isaías, gloria al Señor. Siguiendo esta forma de pensar, lo que originalmente pudo haber sido un anuncio bastante localizado, la forma de pregonar de los versículos 2 y 4 que acabo de leer, es la de un mensaje oral probablemente dirigido a los líderes judíos,
Se me traba la lengua. Ahora se le ve con significado universal. Ciro, rey de Persia, hizo pregonar por todo el imperio. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, pero fue Isaías el que predicó, el que lo habla. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, o sea, él mandó a decir por todos lados, así ha dicho Ciro, rey de Persia. ¿Ok? El decreto, entonces en el del 2 al 4 se concentra en permiso para regresar. Los detalles acerca de la reconstrucción del templo fueron el tema de otro edicto. Gloria al Señor, porque afectaban a otros, no solo a los judíos. Los dos pasajes no se deben considerar variantes del mismo edicto. Gloria al Señor. Mira, para ahí está mi taxista favorito allá en Baní, el hermano Manuel Mejía, Alexander Jiménez, mi siervo. Dios te bendiga, qué bueno que estás por ahí. Y mi cuñada, la hermana Ada Esther Santiago, Dios te bendiga, Ada, te bendiga mucho. Ok, a la respuesta del pueblo, que es en el 5, que dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyos espíritus despertó Dios, para subir a edificar a la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y usted dirá, Jesús, ¿pero por qué dice Judá y Benjamín? Y no dice de las 12 tribus, porque si usted verá, busca la historia en el 722, el pueblo del norte, Israel, las 10 tribus del norte, fueron llevadas cautivas por Asiria. ¿Ok? Y en el 586 entonces fue llevado cautivo el pueblo del sur, que eran las tribus de Judá y de Benjamín, por Nabucodonosor. Entonces, de esas dos tribus es que estamos hablando ahora. Las otras tribus, gloria al Señor, están por allá en algún lugar, ¿verdad? Se perdieron en la historia, aunque sabemos que existen, están llegando. Pero usted tiene que entender que no todos los israelitas son judíos. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Ok? Es como decir, ¿verdad? Hablando el contexto, todos los vanilejos son dominicanos, pero no todos los dominicanos son vanilejos. ¿Ok? Igual que en mi caso, todos los puertorriqueños no son riopedrenses como yo, pero todos los riopedrenses son puertorriqueños. Gloria al Señor. Por eso es que solamente se habla de esas dos tribus, que eran las tribus que se llevó Nabucodonosor. El apoyo monetario dado por todos los que estaban en los alrededores, ¿verdad? Yo leí que él le pidió que aportaran, ¿verdad? Que dieran ofrenda. No solo, incluía no solo a los judíos que decidieron no volver, sino también de personas no judías. La forma de expresión de este versículo recuerda el tema del despojamiento de los egipcios, ¿verdad? Y es bien interesante porque mucha gente dirá, ¿y por qué esa gente no escogieron no regresar? Hermano, el pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia, 70 años. En 70 años nacieron un montón de personas, o sea que había hombres y mujeres ahí que ya tenían 70 años que nunca habían estado en Judá. Y había jóvenes de cierta edad que tampoco habían estado en Judá. Entonces, aunque yo eran judíos, pero yo era babilonio, porque habían nacido en Babilonia. Entonces, ¿qué tenían que ellos ir a buscar allá? Pues entonces muchos de ellos se quedaron. Eso lo vamos a ver después con Esther y Mardoqueo. Ellos se quedaron. Ellos no regresaron. ¿Ok? Y gloria a Dios porque no regresaron, porque tenemos la bella historia del libro de Esther. No todos regresaron, porque eso era algo voluntario. O sea, no fue que los tomó a todos, los montó en tren y les dijo, ustedes se van. No. Simplemente él dijo los que se vayan, los que se quieran ir. Esta es la primera de varias alusiones al Éxodo que invitan al lector a reconsiderar cuidadosamente lo que de otra manera se descartaría como un acontecimiento oscuro e insignificante dentro de la historia. ¿Qué pasa? Si usted se acuerda en Éxodo, Dios le dijo a Moisés que le dijera a la gente que le pidiera a sus vecinos egipcios que le dieran oro, plata, todo lo que tuvieran para ellos poderse ir. Y aquí Ciro le está diciendo a la gente, judíos y no judíos, que le den a ellos, que los ayuden para que ellos puedan llegar allá y puedan reconstruir el templo. Alaba. O sea, que nos está tocando
o enseñando, gloria al Señor, una semejanza entre el primer éxodo que salieron de Egipto y este otro éxodo donde ellos regresan a Jerusalén. Después de 70 años, Egipto estuvieron 325 años y aquí estuvieron 70. Gloria al Señor. Al ojo de la fe, este regreso no es menos trascendental que de los acontecimientos relacionados con el nacimiento de la nación de Israel. Y leyendo esto, me acuerdo que ayer estaba viendo un video sobre las celebraciones en Jerusalén por el acuerdo de paz, y tenían, esto no le va a gustar a los zurdos, y tenían como se ve allá en Estados Unidos, en la 42, allá en Broadway, ¿verdad? Donde están todas estas pantallas y presentan un montón de cosas. Allí tenían puesto, gloria al Señor, una foto del presidente Trump, que en Estados Unidos prácticamente el 60, vamos a ponerlo el 60 porque saca 80 millones de votos, pero el 50% o 48% de las personas, ¿verdad?, supuestamente lo odian, pero allá en Jerusalén estaban clamando, oígame bien lo que estaban clamando, que regresó Ciro el Grande. Que regresó Ciro el Grande. O sea, están comparando a ese presidente que todos los zurdos lo odian por la razón que sea. Usted puede decir lo que sea, porque está buscando el bienestar para su país y ese es su país. Usted no se puede meter en esos negocios. Usted lo que tiene que pedirle, gloria al Señor, los que me van a escuchar que son de otros países. A mí me escucha gente de El Salvador, me escucha gente de República Dominicana, hay gente que me ha escrito de Argentina y de otros países, ¿verdad? Gracias a Dios a estas tecnologías. Usted lo que tiene que pedirle a su gobernante, igual que nosotros los puertorriqueños, a nuestro gobernante, que no sean corruptos, ¿verdad? Para que nosotros no tengamos que emigrar muchas veces ilegales a otros países para buscar un mejor modo de vida, mientras entonces le echamos la culpa al presidente del país donde estamos llegando, ¿verdad? En este caso podría ser Europa, podría ser cualquier otro país, pero entonces no hablamos nada de nuestro país es lo mejor del mundo, lo amamos, nos llevamos nuestra bandera, pero seguimos votando por los mismos. Ay, perdón, eso no tenía que decirlo. Perdón. Nota 2, el título de Dios de los cielos aparece en esta sección por primera vez en la Biblia. Se utiliza más comúnmente en los contextos donde los judíos están en contacto con los persas. Al principio pudo ser que fue adoptado como un título aceptable para ambos partidos. La deidad persa Ahura Mazda era un dios celestial. Acuérdense que todos estos pueblos de aquellos tiempos, ellos adoraban ciertas deidades que no era el Dios de los cielos. Continuamos. En el 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Alaba. Con todo eso, igual que cuando salieron de Egipto. ¿Ok? Si usted predica, usted puede, ¿verdad?, sacar, ¿verdad?, una alusión, una comparación entre el uno y el otro. Gloria al Señor. Y el rey Ciro sacó de los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los mismos, ¿verdad?, que Belsasar había tomado a la vez que tenía la orgía, ¿verdad?, y la bebelata allá, cuando hubo la escritura en la pared, gloria al Señor. Ahora Ciro los volvió a retomar y se lo estaba dando a Esdras, gloria al Señor, y a esta gente que iban a regresar. Y como yo dije antes, si usted ha estado desde que yo estoy hablando de Ageo y Zacarías, el pueblo fue llevado en 3 veces al cautiverio. A lo mejor desde el 602 por ahí se llevaron la primera vez. Después en el 597 más o menos se llevaron la segunda vez, y en el 586 fue la última vez. O sea, en 3 veces fueron llevados cautivos, y entonces ellos van a regresar en tres veces igual. Esta es la primera con Esdras, la segunda es con Nehemías. ¿Ok? El 8 dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitríades, ¿verdad? Después vamos a hablar acerca de Mitríades, que
que ese, no, ese es el otro nombre, ¿verdad? Para otra persona. Tesorero, el cual los dio por cuenta Sebastasar, ¿verdad? Príncipe de Judá, en Norametría de Sebastasar, perdón. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro, de plata eran 5400. Todo lo hizo llevar Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia. Gloria al Señor. La devolución de los utensilios del templo, en este párrafo sin duda está basado en el inventario de los utensilios del templo. Cuando Nabucodonosor los tomó, hizo un inventario y los puso en la bóveda de allá en Babilonia, y entonces cuando los fueron a llevar, volvieron a chequear que todo lo que se había llevado Nabucodonosor estuviera allí, y ahora lo están regresando. Gloria al Señor. El autor no lo incluyó porque su interés como anticuario, como lo prueban sus propios comentarios previos. Primero, varios elementos recuerdan el aspecto de Éxodo de Egipto. Es obvio por Isaías 52, 11 y 12, que se esperaba que se devolvieran los utensilios como parte del segundo Éxodo. Además, el versículo 11 utiliza una fórmula común en otras partes para describir el Éxodo, en Génesis 50, 24 y todo esto por aquí. Finalmente es posible que el título original de Sebastasar, dirigentes de Judá, sea un reflejo de número 784, en el cual la Reina Valera autorizada traduce la misma palabra como jefe, donde los jefes de las distintas tribus van conectados con tales utensilios durante el periodo del desierto. En segundo lugar, el versículo 7 destaca que estos utensilios son los mismos que habían sido quitados del primer templo en Jerusalén. En forma simbólica puede ser que tomaron el lugar de los dioses o ídolos de otras naciones para que Nabucodonosor capturó y puso en su templo como muestra de superioridad, al ser devueltos y en forma indirecta al ser utilizados nuevamente en las ceremonias del segundo templo. En la misma época del autor se pudo establecer una fuerte línea de continuidad con el templo de Salomón, sirviendo para enfocar la atención sobre la unión del pueblo de Dios. Y revivieron el culto del templo parado por el exilio. ¿Ok? El templo estaba parado, o sea que no había sacrificios todavía. Ellos se reunían, ¿verdad? Pero el lugar para hacer sacrificios es en el templo. Nosotros podemos adorar en cualquier lado, pero los judíos tienen que adorar en su templo. Ellos se pueden reunir en las sinagogas a través de todo el mundo, pero ellos anhelan volver a Jerusalén para volver a hacer los sacrificios en el templo. Nota 8. Belsasar fue el primer gobernador de la provincia persa de Judá. No se sabe nada por seguro acerca de él, pero yo pienso que ese nombre quiere ser Zorobabel, el nombre como Zorobabel, que yo había dicho antes en los otros estudios, que él era descendiente de David y pudo haber sido para el que se dieron las profecías, ¿verdad?, de que iba a entrar montado en un pollino. Gloria al Señor, que después se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. En el 10, la traducción exacta de los diferentes tipos de utensilios no muy incierta, de modo que se asigna una variedad de artículos a la palabra. No es igual a la suma de sus partes. Puede ser que esto se deba a errores al copiar los símbolos de las cifras, sencillamente un error. Gloria al Señor. Luego en el 2 del 1 al 70 hay una lista, como también las hay en el libro de Crónicas, ¿verdad?, de los descendientes de Judá son fulano. Pues aquí tenemos, por decir uno, en el 10 dice los hijos de Baní, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgad, 1200, ¿verdad? Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. Pero en el 58 dice, todos los sirvientes de templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. El 59 dice, estos fueron los que subieron de Telmela, Telhasa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delai, los hijos de Tobías, los hijos de Necota, 652. Y de los hijos de los sacerdotes,
los hijos de Abaí, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no fueron hallados y fueron excluidos del sacerdocio, ¿verdad? Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar el Urim y el Tumim. Eso lo dijo a todos, ¿verdad? Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.300 personas, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.307 y tenían 200 cantores y cantoras, ¿verdad? Sus caballos, y después dice cuánto eran los caballos. Eso es el capítulo 2, ¿verdad? El 68 dice, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias. Así que todas esas personas fueron los que llegaron. Si usted suma los 42.360 y los siervos eran 7.337 y más y tenían 200 cantores y cantoras, usted va a saber cuánta gente regresaron en ese primer regreso del pueblo hacia Jerusalén. Fue mucha gente que llegó, pero como dije, muchos también se quedaron. Vamos al capítulo 3, ¿verdad? Que es la restauración del culto. Y es del 3, del 1 al 4, dice, cuando llegó el mes séptimo y estaban los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Seguida fueron a hacer eso, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día, por orden conforme al rito cada cual en su día. En esta sesión se divide en 3 partes. La primera describe la restauración del altar y del culto con que se la asocia, ¿verdad? Del 3, del 1 al 6. La segunda, los preparativos para la reconstrucción del templo. Y la tercera, la primera nota de oposición a la obra, que como resultado se demoró. Se lo vamos en el 4, 1 a 5. A primera vista, este cuadro no cuadra con la impresión que da el profeta Ageo, que ya lo estudiamos, quien más tarde, en el 520, castiga al pueblo por la completa desatención al templo y quien indujo lo que parece ser un nuevo comienzo en la obra de edificación bajo el liderato de Zorobabel y Jesúa o Josué. ¿Qué pasa? Como dije, tuvieron 15 años sin trabajar y Ageo, Dios levanta a Ageo para que Ageo, gloria al Señor, anime al pueblo para que comience a trabajar. Se han propuesto varias soluciones a esta dificultad. Por ejemplo, que para el tiempo de Ageo, el humilde comienzo que se había hecho casi se había olvidado. Otra alternativa es que no deberíamos atribuir este pasaje a los primeros días de regreso. Podría ser que los versículos 7 al 13 y 4, 1 y 3 vienen del tiempo del profeta Ageo. Su llegada a la casa de Dios, en el versículo 8, entonces se refiere cuando comenzó la reconstrucción y no a la fecha del primer regreso desde Babilonia. Acuérdense que yo dije al principio que este libro lo más probable no está escrito cronológicamente, ¿ok? Sino que la persona que recibió todas las notas, toda la información, ¿verdad? Lo escribió en base, ¿verdad? Lo que tenía en la mano. Se añadieron luego para explicar por qué ocurrió la demora, ¿verdad? El versículo 4 o el 4 y 5. Y note el tiempo transcurrido mencionado en el versículo 5, que dice del 3. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Ok? De todas maneras, lo que explica la postura del autor está claro y la intención es que sirva de ejemplo. El pueblo tenía las prioridades correctas. Al querer restaurar algunas partes del culto lo antes posible, aún antes de que el templo estuviese completo. Ellos querían sacrificar rápido, ¿verdad? Porque llevaban 70 años por allá.
Seguimos, la restauración del altar y del culto, al menos este párrafo se refiere a los primeros días de regreso del exilio. Restauraron el altar sobre su base, en el versículo 3, o sea, en el mismo sitio donde se había destruido el altar original. ¿Y dónde estaba el altar? ¿Verdad? Estaba en el atrio. Se aseguró la comunidad con el culto de Israel que de antes de cautiverio al concentrarse en el preciso lugar del altar de holocausto revelado por Dios en Primera de Crónicas 22:1. Asimismo, los sacrificios específicos en el versículo 4 y los generales en el 5 fueron reanudados como está escrito. Las formas y la expresión del culto son precisamente las mismas que Moisés y David instituyeron. Nota 2. Jesúa era el sumo sacerdote, o Josué. Josué lo vimos en el capítulo 3 del libro de Zacarías. ¿Ok? De Zacarías, cuando es tipificando el pueblo, es llevado a juicio. Gloria al Señor. Fueron reanudados como está escrito. Las formas y las expresiones del culto son precisamente las mismas que Moisés y David instituyeron. Una posición que asumió más tarde Jesúa, y más importante después del fin de la monarquía, así que apropiadamente se le menciona primero aquí. Zorobabel aparentemente sucedió a Sebasasar, ¿verdad? Que fue el primero para mí Sebasasar es el mismo Zorobabel. Pero, gloria al Señor, cuando estaba estudiando, gloria al Señor, encontré que hay varias personas que piensan que eran personas distintas. Como el gobernador civil, aunque pertenecía a la familia de David, ¿verdad? Zorobabel pertenecía a la familia de David, ¿verdad? David, como lo dice en 1 Crónicas 3:19, no se le atribuye ninguna importancia a este hecho en el libro de Esdras. Del 3 al 7 al 13. En el 7 dice, dieron dineros a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. El 8 dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, de que no está en el orden el libro, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cabdiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Genán y sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclaraba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ok, los preparativos para la reconstrucción del templo, prácticamente todas las declaraciones en este párrafo se proponen acentuar la similitud entre el primer templo, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 7 es un eco de 1 Crónicas 22:2:4 y 2 Crónicas 2:15. La fecha en el versículo 8 recuerda 2 Crónicas 3:2 y se añaden los 2 años de preparativo a los 5 años de edificación. El total de 7 años se puede comparar a Primera de Reyes 6:38. El papel de los levitas es supervisar la obra, 8:9. Es el mismo de Primera de Crónicas 23:4 y la descripción de las siguientes celebraciones. Gloria al Señor.
recuerda la decisión del primer templo, Celación 10 al 11, y en Segunda de Crónicas 5, 11 al 13 y el 7, 13. Finalmente se realiza una comparación explícita en los versículos 12 al 13, donde el ruido de recogido por haber terminado la restauración por lo menos igualó el llorar desilusionado de los que eran suficientemente viejos como para haber visto el primer templo. Pero si eso eran suficientemente viejos para ver el primer templo, eran bien viejos. Porque vamos que habían salido a los 10 años de allí, pero ya tenían 80. Pues eran 70 años desde que se los llevaron cautivos, ¿verdad? Si tenían 5, tenían 75. Él dice, ¿verdad? Estoy diciendo aquí que los que eran suficientemente viejos. Es como yo hace poco fui a Río Piedras a hacer algo y veo que la muchachita me hace lo que me estaba atendiendo, me habla, pero usa una palabra que usan los dominicanos, habló de lapicero. Yo le digo, ven acá, ¿dónde tú eres? Y me dice, no, yo soy de Santurce, pero tú eres dominicana o eres puertorriqueña. Y me dice, no, yo soy puertorriqueña, pero mi esposo tiene familia dominicana, me imagino que él nació aquí o lo que sea. Pero entonces yo le estoy hablando que yo nací donde yo vivo cuando era pueblo, porque esto fue un pueblo, ¿verdad? Tú sabías eso, ¿verdad? Esto era un pueblo Y ella me dice, sí, se nota así porque aquí que la gente venía a comprar. No, aquí había un alcalde, por eso es que tuve que tiene una plaza, por eso es que tiene una iglesia en la plaza. Gloria al Señor. Y le empecé a hablar de la historia. Y yo dije, wow, yo estoy bien viejo porque le estoy hablando a esta muchacha de cómo era esto. Y ella no sabe la historia de su pueblo. Ella no sabe que donde ella vive eso era algo aparte, no era parte de San Juan. ¿Ok? Qué interesante, ¿verdad? Que eso mismo pasó aquí. Habían personas que lloraban porque se acordaban de la majestad del primer templo que había sido construido por Salomón. Y ahora van allá a tratar de reconstruir el templo, y cuando van a hacer los sacrificios se acuerdan gloria al Señor, del primer templo. Como yo, cada vez que voy a Río Piedras me acuerdo cómo era mi pueblo, que ahora está muerto, ¿verdad? Por la dejadez de los políticos, gloria al Señor, y por la construcción desmedida de centros comerciales a las afueras de los pueblos. Mataron a los pueblos. Los pueblos son pueblos fantasmas. Lo que falta es que aparezcan las bolas estas de espinas que corrían a través de las películas de vaqueros, ¿verdad? De los pueblos fantasmas. Wow. Y para terminar, ya estamos me faltan como 10 minutos más o menos. Finalmente realiza una comparación explícita de los versículos 12-13, donde el ruido es recogido, ¿verdad? Nuevamente, entonces, el énfasis sobre la continuidad y la legitimidad del propósito principal de este párrafo, mientras que la nota de recogido con la que concluye es otro desafío para la regeneración de los contemporáneos del que está escribiendo, ¿verdad? Cuando sea que lo esté escribiendo. Saludos a Miguel Robles, ¿verdad? Que está por ahí. Dios lo bendiga, varón. Es interesante, gloria al Señor, cómo si nosotros no le enseñamos la historia a nuestros hijos, cómo se pierde, cómo se desarraigan, ¿verdad? Como Mardoqueo, lo más probable, nació en Babilonia y no le importó regresar, gloria al Señor, y dejó a su prima allá con él, a Esther. Como en comparación, como Esdras, Nehemías, Zorobabel, que lo más probable nacieron en Babilonia también, ellos sí quisieron regresar, porque ellos entendían que tenían un mandato divino de reconstruir su pueblo, de reconstruir a Jerusalén, y específicamente Esdras en este momento, y Josué, que es el sacerdote, entendían que eso era la voluntad de Dios, que ellos regresaran. Entonces tenemos que explicarle la historia a nuestra juventud, a nuestros hijos, ¿verdad? Como en las puertas de las casas de los judíos, gloria al Señor, todavía donde ellos vivían allá en Alemania, en esos edificios que todavía están de pie, se puede observar cómo en los dinteles de la puerta, ¿verdad? En los marcos de la puerta, se pueden ver un agujero que está hecho ahí donde ellos tenían escrito la Shema, ¿verdad? Deuteronomio 6,
6:4, ¿verdad? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Verdad? Ellos lo tenían ahí porque de esa era la manera que cuando el muchacho tuviera edad, el muchacho le iba a preguntar, o la hembra, la hija hembra, le iba a preguntar a ellos: papá, ¿por qué todo el que entra aquí, cuando entra y cuando sale, toca esa parte de la puerta? Gloria al Señor. Y entonces dice una oración. Entonces el papá, yo le he dicho muchas veces, toma al hijo, se lo pone en la falda, ¿verdad? Hijo, yo lo he dicho muchas veces. Hijo, sí, lo que pasa es que nosotros fuimos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó con mano poderosa. Y le comienza a hacer el cuento, la historia de cuando estuvieron allá en Jerusalén, en Egipto, como Dios los sacó y todo lo que pasaron en el desierto hasta que regresaron a Israel. Tenemos que darle la historia. Gloria al Señor. A mí me enseñaron una historia en la escuela y estoy seguro que lo que están enseñando ahora en la historia a través de mi país no es lo mismo. Lo más probable no es lo mismo. Entonces los muchachos están criando, ¿verdad?, desarraigados de su país. Por eso es que llegan a cierta edad y se quieren ir seguida para Estados Unidos, ¿verdad? En el caso de los puertorriqueños, porque no tienen raíces, porque no se sienten que pertenecen, entonces prefieren estar por allá que estar aquí. Gloria al Señor, pero gloria a Dios que Esdras, Nehemías, Josué, gloria al Señor, y Zorobabel regresaron para que pudiéramos tener, ¿verdad?, la historia que tenemos después, todo eso por ahí en el tiempo donde los 400 años de silencio, que no hubo silencio, sí hubo una historia que tenemos que estudiarla para poder entender qué era lo que estaba pasando en los tiempos, en Jerusalén en los tiempos de Jesús, porque Jesús no llegó de la nada a un vacío histórico. Ya había algo que se había ido tramando, que se había ido formando cuando llegó ahí. O sea, yo de momento dije: ¿quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos? ¿Y por qué esta gente pelean tanto? ¿Y qué es lo de ellos? ¿Verdad? Y me puse a estudiar a ver qué era lo que había pasado en esos 400 años, que supuestamente de silencio, pero no había ningún silencio. No había ningún silencio, eso estaba ahí. Eso estaba ahí, ¿ok? Eso no está en la Biblia, pero sí está en la historia, y tenemos que buscar la historia para que usted pueda entenderlo y usted diga: ah, eso era lo que pasaba. Pero si no nos interesa la historia, vamos a tener problemas para entender qué es lo que dice la Biblia. Así que le doy las gracias, ¿verdad?, a los hermanos, al hermano Rubén Lara, que está allá en los controles. Dios lo bendiga, varón, a todos los hermanos que nos están oyendo, ¿verdad? A Manuel, a Ada, también estaba por ahí Alexander Jiménez, Dios te bendiga, varón, al hermano Miguel Robles, que está por aquí, y a todos los hermanos, ¿verdad?, que van a ver este programa durante los próximos 30 días que va a estar en el aire. La semana que viene vamos a comenzar, si Dios no ha venido, por el capítulo 4. Gloria al Señor, y ya usted sabe por qué brinqué el 2, porque el 2 es simplemente una historia. Cuando usted llega al libro de Crónicas, usted dice: wow, tanto nombre y tanta descendencia. Ah, pero cuando llega el capítulo 4, que le dice: y Jabe fue más inteligente que sus hermanos, ahí usted se detiene y usted dice: wow, esta palabra está poderosa, ¿verdad? Gloria al Señor. Y después vuelve con la genealogía y usted la brinca de nuevo, ¿verdad? Porque eso es bueno para los judíos, que sepan todas las de dónde salieron, pero a nosotros nos interesan ciertas cosas. Así que oramos, gloria al Señor, dándole las gracias a cada uno por estar por ahí, gloria al Señor. Y como dijo ahorita, si el Señor no ha venido, el próximo miércoles vamos a estar aquí de nuevo. Así que oramos. Amantísimo Dios, gracias por esta bendición, Señor, de estar aquí en tu casa estudiando tu palabra, Señor. Te digo, Padre, que te pido que esta palabra no torne atrás vacía, Señor, que esto ayude a los hermanos a meterse a tu palabra, Señor, para buscar el contexto y poder predicar tu palabra como tú quieres que se predica, no sacando simplemente lo que me llega a la mente y diciéndolo, Padre. Glorifícate de manera especial, Padre, en cada hermano que ha estado con nosotros a través de Facebook, Padre, y a todos los que están a través de Radio Salvación 810 AM, Señor. Redarguye de pecado al que no te conoce, Señor, y sana, por favor, Señor, al que necesite sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, y si Dios no ha venido, nos vemos la semana que viene.